en agua. ¿Verdad? En agua dulce. El agua dulce, pues, es el agua normal. Entonces nos dice, un tambor cilíndrico mide 2 pies de diámetro y 3 pies de largo. Y pesa, entonces tenemos el peso del tambor. Dice que pesa 30 libras. Cuando está vacío, dentro del tambor se colocarán pesos de aluminio. Entonces, aquí adentro se van a colocar un peso de aluminio. Voy a ponerlo. Un peso de aluminio, ¿verdad? Para que tenga flotabilidad neutral en agua dulce. Entonces, se va a poner el tambor, se va a soltar y él va a quedar ahí. Él va a quedar ahí, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto hay que poner aquí? Es lo que nos están preguntando. Dice, ¿qué volumen de aluminio? ¿Verdad? Lo que va a poner aquí. Necesitará si tiene un peso específico. Entonces, el peso específico del aluminio es de 0.1 libras sobre pie cúbico. Entonces, pues nosotros de aquí vemos que el tambor, él va a tener un peso, que es el peso del tambor. Y ese aluminio que vamos a poner, ¿verdad? Este aluminio, también él tendrá un peso del aluminio. Y entonces, pues el agua va a ejercer la fuerza de flotación sobre la cara del tambor. Y entonces quieren saber qué volumen se va a poner ahí de aluminio para mantener flotabilidad neutra, ¿verdad? Bueno, entonces, pues ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces, empezamos, ¿verdad? Con la sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. Todo lo que vaya para arriba es positivo. Entonces tenemos la fuerza de flotación, ¿verdad? Menos el peso del aluminio, menos el peso del tambor. Y esto es igual a 0. Entonces nosotros lo que necesitamos calcular es el peso del aluminio. Para del peso del aluminio poder despejar el volumen, ¿ya? Entonces tendríamos que la fuerza de flotación menos el peso del tambor es igual al peso del aluminio. Entonces, el peso del tambor, pues aquí lo tengo. La fuerza de flotación. La fuerza de flotación es igual al peso específico del fluido por el volumen desplazado. Entonces, nosotros vemos que el tambor pues va a estar hundido. Así es que el volumen desplazado es igual al volumen del tambor. Entonces, tenemos ¿verdad? El volumen del tambor, pues es un cilindro, lo que tendríamos, ¿verdad? Entonces, esto es igual a pi por d cuadrada por h sobre 4. Entonces, tendríamos que el volumen del tambor, que es el volumen desplazado, es igual a pi por 2, que es el diámetro, 2 pies al cuadrado, por h, que son 3 pies,
y dividido entre 4. Entonces, el volumen desplazado, ¿cuánto nos da? 9.4247. 9.4247 pies cúbicos. Y entonces ya podemos calcular la fuerza de flotabilidad. La fuerza de flotabilidad será peso específico del fluido, pues me dijeron que es agua normal. Estamos en el sistema inglés, entonces 62.4 libras sobre pie cúbico, multiplicado por el volumen desplazado, 9.4247 pies cúbicos. Entonces, con esto tenemos la fuerza de flotabilidad. Este de aquí se va con este de acá. ¿Cuánto nos queda? 588.10. 588.10. Sí, profe. .10 libras. Entonces, pues ya podemos saber, ¿no? ¿Cuál es el peso del aluminio? Que será igual a la fuerza de flotación, 588.10 menos el peso del tambor, que son 30 libras. Entonces, el peso del aluminio, ¿de cuánto es? 558.10 libras. 558.10 libras. Ahora, nosotros sabemos que para calcular el peso de cualquier objeto, cualquier cosa, nosotros decimos que el peso del aluminio es igual a el peso específico del aluminio por el volumen del aluminio. ¿Ya? Entonces, de aquí podemos decir que el peso, ¿verdad? El volumen del aluminio va a ser igual a el peso del aluminio entre el peso específico del aluminio. Entonces, tenemos el peso del aluminio. Entre el peso específico del aluminio, que ellos nos dijeron que era de 0.1 libras sobre pulgada cúbica. Bueno, debo de checar, ¿no? Peso específico de aluminio, 0.1 libras sobre pulgada cúbica. Entonces, una pulgada cúbica tendríamos que hacer la conversión, ¿verdad? Entonces, es libras sobre pulgada cúbica. Lo que tenemos. Pero ya viene en pie cúbico, ¿no, profe? Bien. El peso del aluminio. Sí. El peso específico del aluminio. Sí, ya viene en pie cúbico. No, Viene en pulgada cúbica. vienen pulgadas cúbicas. Dice 0.100 Ah, es que libras. le puso ahí en el diagrama, profe. Ah, no. Aquí está mal. Es pulgadas cúbicas. Pulgadas cúbicas. Así es, pulgadas cúbicas. ¿No? Entonces, pues tenemos que hacer esa conversión, ¿no? Nosotros queremos que nos queden libras sobre pie. Entonces, tenemos que 1,700
12 al cubo, ¿cuánto nos da? 1728. 1728 pulgadas cúbicas es un pie cúbico. Entonces, esto con esto se va. Entonces, el peso específico del aluminio, ¿de cuánto nos queda? 172.8. 172.8 libras sobre pie cúbico. Entonces, ya, así ya tendríamos 178.8. Entonces, el volumen del aluminio, ¿de cuánto es? 3.22 pies cúbicos. 3.22 pies cúbicos. Entonces, esa es la cantidad de aluminio que tenemos que poner aquí adentro para que el tambor permanezca estable. Profe, disculpe, una pregunta. Vale, entonces vamos a ver. Vamos con el problema. ¿Alguien preguntaba algo? Sí, profe, yo. Ajá. Ahí en la fuerza de flotación, el 62.4 no era libra sobre pulgada cúbica. Sí, 62.4 libras sobre no. Este es el peso específico del agua normal, agua dulce. Agua normal es agua dulce. Y entonces el peso específico es libras sobre pie cúbico. El volumen desplazado, pies cúbicos. Por eso dijimos que este pie cúbico con este pie cúbico se va y nos quedan libras. ¿Sí? No. El peso específico del agua dulce, que es el agua normal, es esta en el sistema inglés. Por eso está en libras sobre pie cúbico. Ok, profe, muchas gracias. Es que ayer lo tenía notado como libra sobre pulgada cúbica. Yo creo que me No. equivoqué. No. El que sí nos dieron en libras sobre pulgada cúbica fue el peso específico del aluminio. Por eso hicimos la conversión aquí. Aquí la hicimos. Gracias, profe. Vale. Bueno, entonces vamos con el problema 5.13. Nos dice un hidrómetro. El hidrómetro es lo mismo que el densímetro, el que ocupamos allá en el laboratorio, ¿verdad? Cuando hicimos la práctica de densidad, viscosidad, peso específico. Entonces, es el mismo instrumento de medición. Entonces, nos dice, un hidrómetro es un dispositivo que indica la gravedad específica de los líquidos. La figura 5.21 muestra el diseño de un hidrómetro, para el que la parte inferior es un cilindro hueco de 1 pulgada de diámetro y la parte superior es un tubo con 0.25 pulgadas de diámetro. El hidrómetro vacío pesa 0.020 libras
¿cuál es el peso en perdigones de acero que debe agregarse para hacer que el hidrómetro flote en agua dulce en la posición mostrada? Tenga en cuenta que esto es para una gravedad específica de 1. Entonces, pues vemos que aquí nos dan, ¿verdad?, el dibujo del hidrómetro. Aquí está. O densímetro. Que nosotros cuando fuimos al laboratorio, ¿ya?, que teníamos densímetros de líquidos ligeros, densímetros para líquidos medios y para líquidos pesados. Entonces, el de líquidos medios, pues marcaba desde 0.8 más o menos hasta 1. Y el de líquidos pesados marcaba de 1 a 2. Entonces, yo les dije que cuando pusieran el de líquidos medios, el hidrómetro, el densímetro iba a quedar, ¿ya?, hasta abajo, marcando el 1. Y que cuando pusieran el densímetro de 1 a 2, ahora el densímetro iba a quedar arriba, marcando en 1. Porque la densidad, ¿verdad?, la gravedad específica o densidad relativa del agua es 1. Entonces, pues eso ya lo vimos físicamente, ¿ya? Y vimos cómo el densímetro o hidrómetro nosotros lo colocamos y él, ¿verdad?, se hunde porque en la parte de abajo trae esas bolitas de acero. Y aparte, nosotros vemos que él se hunde y queda estable, ¿ya?, para que nosotros podamos tomar la lectura. Se midió también, ¿verdad? Se midió la propiedad del alcohol con otro instrumento que es muy parecido, que se llama alcoholmétro, ¿verdad? Y entonces yo les dije que si ese instrumento para el alcohol ustedes lo ponían en el agua o en el aceite, pues él se iba a ir hacia un lado, ¿verdad? No iba a quedar estable, se iba a hacer hacia un lado. ¿Por qué? Pues porque ese está calculado para colocarlo solamente en el alcohol. En el alcohol, ¿verdad? El densímetro, nosotros veíamos que lo podíamos meter en diferentes fluidos y él siempre nos va a marcar en posición vertical. Bueno, entonces, tenemos, ¿verdad? Si nosotros vemos hacemos un dibujo de lo que nos están dando, entonces tendríamos, ¿verdad?, el densímetro, tenemos aquí la escala, que no tiene unidades, la escala no tiene unidades. Tenemos aquí abajo ese material, ¿verdad?, que nos dice perdigones de acero. Esto que está aquí. Entonces, de este densímetro tenemos este dato, que es de 150, 1.50 pulgadas. Luego de aquí hasta donde tenemos el fluido, tenemos 1.30 pulgadas. ¿Verdad?
tenemos el diámetro que dice que es 1 pulgada. Tenemos el diámetro que es de 0.25. También pulgadas. Y nos dice que de esta lectura de aquí hacia la superficie del fluido tenemos 1 pulgada. 1 pulgada. Y que de aquí hacia la marca tenemos 1 pulgada. Entonces nos preguntan esto de aquí, ¿no? ¿Cuál es el peso de este material que vamos a poner aquí? Bueno, entonces, de aquí va, nosotros tendríamos el peso del hidrómetro. También tendríamos el peso de, ellos le llaman perdigones, ¿verdad? Vamos a ponerle el peso de los perdigones. Y tendríamos la fuerza de flotabilidad. Esa zona, así estaría nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces, pues aplicamos la ecuación de la estática. Tendríamos que la suma de fuerzas verticales es igual a 0. Entonces tenemos que la fuerza de flotación menos el peso de los perdigones menos el peso del hidrómetro, y esto es igual a 0. No sé, a lo mejor sí. Está cayendo un poco. Bueno, entonces, ¿va? Nosotros queremos saber este. Entonces, la fuerza de flotación menos el peso del hidrómetro es igual al peso de los perdigones. Entonces, de aquí tenemos el peso del hidrómetro, ¿verdad? Ese lo conocemos. El peso del hidrómetro dice que es de 0.020 libras. Entonces, necesitamos la fuerza de flotación. La fuerza de flotación es igual al peso específico del fluido por el volumen desplazado. ¿Ya? Entonces, pues el peso específico pues es el del agua. Entonces ahí no tengo ningún problema. El volumen desplazado. ¿Ya? El volumen desplazado
pues yo veo que está esta parte, pero también está esta otra de aquí. ¿Sí? Entonces, pues ahí tendríamos nosotros que calcularla. Para ese volumen desplazado, tendríamos que calcular a este que está aquí, este de aquí, le voy a llamar volumen 1. Y a este, este que está aquí, le voy a llamar volumen 2. Entonces, el volumen desplazado va a ser igual el volumen 1 más el volumen 2. Entonces, para el volumen 1, pues es esta parte que tengo aquí. Esta. Entonces, si nosotros vemos ese densímetro, y lo vemos aquí en el dibujo, pues son formas cilíndricas. ¿Verdad? Los densímetros son formas cilíndricas. Entonces, pues tendríamos ¿ya? El volumen para calcular el volumen de un cilindro. El volumen de un cilindro nos dice que es pi por d, pi por d cúbica por h entre 12. Vamos a ver si es correcto. Aquí tenemos Entonces, ¿esa figura es un cilindro, profe? pi por d cuadrada. Pi por d cuadrada por h sobre 4. Pi por d cuadrada por h sobre 4. ¿Sí? Entonces, es el volumen del cilindro. Entonces, tendríamos que este volumen es pi por 1 entre 12, porque está en pulgadas, al cuadrado, multiplicado por 1.5, también entre 12, a pasarlo a pies, y esto entre 4. Entonces tenemos el volumen 1. De esa misma forma calculamos a este otro. ¿Verdad? Y este pues vemos que todo está hundido. Toda esta parte está hundida. Acuérdense que el volumen desplazado es siempre lo que está hundido. Entonces tendríamos ahora el volumen 2. También sería, ¿no? Pi por d cuadrada por h sobre 4. Entonces, el volumen 2 sería igual a pi por d, que es 0.025. 0.25 entre 12 al cuadrado por la parte que está hundida, que son 1.30. 1.3 entre 12 y dividido entre 4. Entonces ya tendríamos los dos volúmenes. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da esto? ¿6.81 por 10 a la menos 4? ¿Cuánto? 6.81 por 10 a la menos 4. Por 10 a la menos 4 y esto debe estar en pies cúbicos. El otro, 3.69 por 10 a la menos 5. 9.69. No, 3.69. 3.69 por 10 a la menos 5. Ajá. 10 cúbicos. Entonces ya podemos calcular el volumen desplazado. El volumen desplazado es 6.81 por 10 a la menos 4 más 3.69
por 10 a la menos 5. Entonces, el volumen desplazado, ¿de cuánto nos da? 7.179 por 10 a la menos 4. 179 por 10 a la menos 4. 10 cúbicos. Entonces, pues ya podemos calcular la fuerza de flotabilidad. La fuerza de flotabilidad es igual al peso específico, ¿verdad? Entonces nos dijeron que estaba en el agua. Es 62.4 libras sobre pie cúbico. Por el volumen desplazado, 7.179 por 10 a la menos 4. 10 cúbicos. Entonces, otra vez da este pie cúbico con el que se va. Y nos queda que la fuerza de flotación, ¿de cuánto es? 0.044. ¿Cuánto? 0.044. 0.044 libras. Entonces ya podemos calcular este peso. El peso de los perdigones va a ser igual a la fuerza de flotabilidad, 0.044 libras, menos el peso del hidrómetro, 0.020. Entonces, el peso de los perdigones es de 0.024, ¿no? 0.024 libras. Entonces, esa es la cantidad de material que se tiene que poner aquí para que el densímetro pues pueda funcionar, ¿verdad? Y nos dé estas lecturas. Nos dé esto hundido y esto afuera. Profe, entonces, ese instrumento es en forma de cilindro, entonces, todo. ¿Cómo? Entonces, ese instrumento es un cilindro todo. O sea, Sí. no es un cuadrado. Ok. No, o sea, nosotros aquí al hacer el dibujo, pues es como si nosotros viéramos, ¿no? El cilindro, pero pues lo vemos, vemos siempre rectángulos, ¿no? Siempre nosotros vemos rectángulos. Ese densímetro, pues es, vamos a decir, como este, ¿no? El botecito del corrector, así es. Entonces, si nosotros vemos pues es un cilindro, y este otro de acá, pues también es un cilindro. Entonces, si nosotros lo vemos así de frente, pues nosotros de frente lo que vemos es esta cara, que es un rectángulo, y esta otra de acá arriba también es otro rectángulo. El densímetro es así. Entonces, yo creo que que yo ya desde cuando, ¿no? Les dije que las prácticas las fueran pasando, pues yo les digo, si ustedes no revisan las prácticas son muy importantes, porque en el laboratorio vemos todo esto. Pues ahorita no, ahora sí que antes, que ya se puede ir a la escuela, ¿no? Pero cuando estamos en la escuela, todos, absolutamente todos, pasan a hacer cada práctica. Entonces, si sus compañeros a quien les tocó esta práctica, que ya la deben de haber pasado, pues ahí deben de haber puesto las fotografías de esto. Si ustedes tampoco las revisan, a lo mejor ustedes dicen, pues a mí qué, yo ni ¿para qué busco esto, no? ¿Para qué veo esto? Pues para eso. Entonces, sí es importante que ustedes y que los demás estén pasando los reportes de prácticas y que ustedes pues los vean, los revisen, porque eso es lo que hacemos aquí analíticamente, allá lo hacemos
físicamente. Entonces sí, eso todo son formas cilíndricas. Por eso calculamos volumen de un cilindro. ¿Vale? Sí, profe, gracias. Órale, pues. Entonces, ¿alguna otra duda? ¿No? Bueno, vamos entonces con el problema 5.18. Por eso les digo, cualquier duda, cualquier pregunta, aunque ya la hayamos visto antes, de todos modos se las contesto, ¿no? O les digo, para que no sigan con esas dudas. Entonces, vamos a borrar esto. Entonces dijimos que íbamos con el problema 5.18. 5.18. Nos dice, ¿verdad? El problema 5.18. Dice, un cubo tiene dimensiones laterales de 18 pulgadas. Está hecho de acero, que tiene un peso específico de 491 libras sobre pie cúbico. ¿Qué fuerza se requiere para mantenerlo en equilibrio bajo mercurio? Pues sí, ¿verdad? Nosotros vemos que el peso específico del acero que nos están diciendo es 491. Si nosotros checamos el peso específico del mercurio, es 868, algo así, 86, el peso específico del mercurio. Entonces, es el peso específico del fluido es casi el doble que el del material, del objeto que vamos a poner. Así es que entonces, pues, va a flotar. Pero entonces ellos quieren saber qué fuerza se necesita para mantenerlo hundido. ¿Ya? Eso es lo que nos dicen. Con la comparación, ¿verdad? Ya habíamos dicho que comparando los pesos específicos del fluido y de los materiales, pues nosotros sabemos si van a flotar o van a hundir o van a permanecer estables. Entonces, nos dice, ¿verdad?, que es un cubo. Entonces, tendríamos nosotros el cubo. Nos dice que tiene 18, ¿verdad? 18 pulgadas. Entonces tiene 18 pulgadas. También aquí tendría 18 pulgadas. Y aquí también tendría 18 pulgadas. Y que entonces lo van a traer y lo van a sumergir en mercurio. ¿Ah? Es lo que van a hacer. Entonces, de aquí, pues nosotros, ¿ah?, veríamos que de aquí
en el centro, ¿verdad? Y nosotros, esta figura que tenemos, la llevamos aquí, entonces tendríamos la vista de enfrente. Si nosotros lo vemos de aquí. Entonces, va a estar hundido en el mercurio. Tenemos el peso del bloque. Tendríamos la fuerza de flotación, pero también necesitamos la fuerza para hundirlo. ¿Ah? Eso es lo que necesitamos, la fuerza para hundirlo. Bueno, entonces, eso es lo que tendríamos, ¿no? Entonces, de aquí aplicamos la condición de equilibrio. Vamos aquí para que nos alcance. Entonces, tenemos que la sumatoria de fuerzas verticales es igual a 0. Todo lo que vaya para arriba es positivo. Entonces, tenemos la fuerza de flotación menos el peso del bloque y menos la fuerza. Y esto es igual a 0. Entonces, nosotros queremos saber cuánta fuerza necesito para hundir a este cubo, a ese bloque. Entonces, de aquí tendríamos nosotros que la fuerza va a ser igual a la fuerza de flotación menos el peso del bloque. Entonces, ¿qué datos tengo? Tengo el cubo, tengo que mide 18, es acero, peso específico, el mercurio. Entonces, pues no tengo no me dicen cuánto es el peso del bloque, ¿no? No tengo. Bueno, vamos entonces con la fuerza de flotación. Entonces, la fuerza de flotación es igual al peso específico del fluido por el volumen desplazado. Entonces, pues tenemos peso específico del fluido que es mercurio, ¿verdad? Entonces, vamos aquí a la tabla y buscamos el peso específico del mercurio. Estamos en el sistema inglés. Y es 844.9. 844.9 libras sobre pie cúbico. Por eso nosotros vemos que es casi el doble, ¿no? Del peso específico del acero, que es 491, que nos están diciendo. Entonces, el volumen desplazado. Van a hundir al cubo, ¿verdad? Entonces, si lo van a hundir, el volumen desplazado es el volumen que tiene el cubo. Entonces, el volumen desplazado es el volumen del bloque o del cubo. Entonces, de aquí nosotros sabemos que ese volumen del bloque pues es igual a L al cubo. Entonces, el volumen desplazado, que es el volumen del bloque,
esto va a ser igual a 18 entre 12 al cubo. ¿Cuánto nos da ese volumen desplazado? 3.375. 3.275 10 cúbicos. Es 300, profe. 375. 2.375. Y entonces ya podemos calcular la fuerza de flotación. Esto es igual a 844.9 libras sobre pie cúbico multiplicado por 3.375 10 cúbicos. Entonces, ¿cuánto nos da la fuerza de flotación? 2.851.53 libras. 2851.53 51.53 libras. libras. Entonces, ya tenemos la fuerza de flotación. El peso del bloque, pues directamente no lo tengo, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que para el peso de cualquier objeto, ¿verdad? Entonces, el peso del bloque va a ser igual al peso específico del bloque por el volumen del bloque. ¿Verdad? Así calculamos el peso de cualquier cosa. Entonces, esto y esto ya lo tengo. ¿Verdad? Ya lo tengo. Entonces, el peso del bloque es igual al peso específico del acero. Ellos me dijeron que es 491 libras sobre pie cúbico. El volumen, pues es el mismo volumen desplazado. Entonces es 3.375 10 cúbicos. Entonces, ¿cuánto nos da el peso del bloque? 1.657.125. 1.657.125 libras. Y entonces ya podemos saber, ¿verdad?, la fuerza que necesitamos para hundir a ese bloque. Entonces tenemos que la fuerza es igual a la fuerza de flotación que nos dio de 2.851.53 menos el peso que nos dio de 1.657.125. Entonces, la fuerza que se necesita, ¿de cuánto es? ¿Cuánto nos dio? De 1194.405. 1.194.405 libras. Y nos dio positivo, ¿eh? Pues quiere decir que el sentido, si es correcto, pues es lógico. O sea, necesito hacer la fuerza hacia abajo para hundir. Y entonces, ¿verdad?, comparando los pesos específicos, pues nosotros nos damos cuenta si las cosas van a flotar o van a hundirse o van a permanecer en equilibrio.
Bueno, vamos entonces con este otro. Si nadie tiene ninguna pregunta. Bueno, entonces vamos con el problema 5.20. 5.20. Nos dice, un iceberg tiene un peso específico de 8.72 kilonewton sobre metro cúbico. ¿Qué parte de su volumen está por encima de la superficie del agua? Está por encima de la superficie del agua de mar. Entonces, sí, nosotros vemos que esos icebergs, témpanos de hielo, que también se les conoce, pues la parte de arriba, lo que se ve, comparado con lo que está abajo, pues es mínimo. ¿Ya? Es mínimo. Entonces, pues nosotros ya vamos a hacer un dibujo del iceberg, ¿no? Entonces, pues nosotros vemos que ese iceberg, pues luego lo único que sea, pues lo que se ve es la parte que está afuera, ¿no? Pero en la parte de abajo está, pues, la mayor cantidad. Entonces, está flotando en agua de mar. Aquí, pues nosotros tendríamos, ¿no? El peso del iceberg. Y tendríamos la fuerza de flotación. Entonces, nosotros sabemos que esta parte, pues es la que está hundida. Esta. Y que esa parte, pues es la que está afuera. Entonces, esta parte que está hundida, le voy a llamar M. Esta parte que está afuera, le voy a llamar B. Porque no sé ni cuánto está afuera, ni cuánto está adentro, ni cuánto está afuera. No lo sé. Lo que me piden es el volumen. ¿Ya? Comparar el volumen es lo que me pide, porque tampoco podré saber cuánto es el volumen. Tampoco lo puedo saber. Entonces, nosotros vemos que tendríamos las condiciones de equilibrio. Suma de fuerzas verticales igual a 0. Todo lo que va para arriba es positivo. Si no sé qué parte está aquí y qué parte está acá afuera.
No lo sé. Entonces, de aquí tendríamos nosotros que la fuerza de flotación menos el peso del iceberg. ¿Ah? Es con AS. Igual a 0. Entonces, de aquí decimos que la fuerza de flotación es igual al peso del iceberg. Entonces, pues no conozco ni la fuerza de flotación, ni conozco el peso del iceberg, ninguna de las dos cosas. Entonces, nosotros tendríamos que la fuerza de flotación es igual al peso específico del fluido por el volumen desplazado, que no conozco ese volumen. Después, el peso del iceberg es igual al peso específico del iceberg por el volumen del iceberg. Entonces, el volumen del iceberg es todo, ¿ya? Todo ese sentido. Entonces, de aquí, si nosotros decimos que la fuerza de flotación es igual al peso del iceberg, entonces tendríamos que la fuerza de flotación, el peso, porque está en flotabilidad neutra. ¿Ya? El iceberg está en flotabilidad neutra. Entonces, el peso específico del fluido por el volumen desplazado es igual al peso específico del iceberg por el volumen del iceberg. Entonces nos dice qué porción de volumen se encuentra sobre la superficie. Este de aquí. Entonces, nosotros vemos que aquí podemos decir que el volumen desplazado es igual al peso específico del iceberg que multiplica, ¿ya? El volumen del iceberg multiplica al peso específico del iceberg entre el peso específico del fluido. Lo pasamos para acá. Entonces, el volumen desplazado es igual al volumen del iceberg. El peso específico del iceberg, si lo conozco, es 8.72 kilonewton sobre metro cúbico. El peso específico del fluido, pues también lo conozco, es agua de mar y es de 10.10 kilonewton sobre metro cúbico. Ahí voy a mi tabla, ¿ya? A mi tabla de los líquidos, de los fluidos, y allí encuentro el agua de mar. Entonces, el volumen desplazado es igual al volumen del iceberg. ¿Cuánto nos da esto? 0.8633. 0.86, ¿30 y qué? 33. 33. ¿Ya? Entonces, pues nosotros, esto que estamos calculando, nosotros debemos de entender que el volumen desplazado es esta parte del volumen del iceberg. Esto que está aquí. Y que cuando se están haciendo estos cálculos, este dato pues, lo llevamos a un porcentaje. ¿Ya? Entonces, nosotros vemos que esto sería sería 86.33. ¿Ya? Entonces, el volumen desplazado es igual a 86.33 de el volumen del iceberg. Si a mí me preguntaran ese volumen desplazado,
pues ya no tengo. 86.33% del volumen del iceberg. Pero no me preguntan esto, me preguntan esta parte de arriba, ¿verdad? Así es que entonces, este volumen que está acá arriba, ¿verdad? Este volumen, le voy a cambiar la letra para que no se vea igual que este, ¿no? Le voy a poner la letra E. Entonces voy a decir que el volumen E, que es el que está arriba, pues ahora sería, ¿no? Al 100%, que sería el volumen de todo, le quito el 86.33, está hundido. ¿Y cuánto me queda? 13.67. ¿Cuánto? 13.67. 13, hoy en porcentaje. Ya en porcentaje, profe, es 13.67. Ah, 13.67% del volumen del iceberg. Eso es lo que está afuera. Eso es lo que está afuera y eso es lo que está adentro, lo que está hundido. Por eso nosotros, pues sí, ¿no? Sabemos que en los témpanos de hielo, lo que se ve afuera no se compara con lo que está adentro. Y así hay varios problemas, ¿no? Que plantean esto. Entonces a nosotros nos preguntaban, ¿no? Que cuál es el volumen, dice, ¿qué porción del volumen se encuentra sobre la superficie del agua de mar? Pues se encuentra un 13.67% del volumen completo del iceberg, es lo que se encuentra. Bueno, entonces, pues ya nos faltan unos 4 problemas de flotabilidad, que yo creo que mañana los resolvemos, para empezar con estabilidad y terminar esta segunda parte, ¿no? Y ya terminar todo lo que es estática de fluidos. Entonces, yo creo que en la clase de mañana nos toca clase todavía el lunes. El martes nos toca clase. El miércoles tenemos marcado. El miércoles 13 de abril tenemos marcado que nos toca laboratorio. ¿Sale? Entonces, pues, tenemos clase mañana viernes, el lunes, el martes no nos toca, el miércoles estaríamos en el laboratorio. Entonces, yo creo que regresando a los días de vacaciones, unos 3 días, terminamos esto. Terminamos esto para... ahorita en vacaciones, ustedes tendrán vacaciones, a lo mejor algunos, yo no tendré vacaciones, porque tengo que calificar todo ese montón de exámenes, ¿no? Y que se tarda uno mucho en la computadora. Entonces, también, adelantándoles, ¿verdad? Yo creo que los próximos exámenes los vamos a ir a hacer allá en la escuela. Para que así ya no haya problema de que el internet, de que se me fue la luz, de que mi computadora, no, ya nada. Ya nada. Así como vamos los miércoles, y para que también tengan presente, ¿no? El examen lo vamos a hacer los días miércoles. Así como los miércoles nos toca ir al laboratorio, entonces así nos tocará también ir a hacer los exámenes. Ya para quitarnos de que es que se me fue el internet, es que se fue la luz, es que no pagué el internet, es que no sé cuántas excusas y pretextos.
Ya no. Ya Profe, no. pregunta. Sí. Y cuando vayamos a hacer el examen, ¿sí podemos entrar todo el grupo o nos va a separar? Sí, no, los voy a separar. Si nos dejan entrar al laboratorio, ustedes se dan cuenta que el laboratorio de hidráulica tiene una parte de este lado y la otra de este de acá. Entonces ahí se puede separar perfectamente en dos partes el grupo. Ahora, si no, que los miércoles pues nos toca laboratorio y ese día miércoles pues nosotros lo ocupamos, ¿no? Si no, de lo contrario, pues ustedes tienen asignado un salón. ¿Qué salón tienen? ¿Qué número de salón les toca? ¿O no saben ni qué salón? Porque yo en mi horario no lo tengo, ¿eh? Si yo tuviera aquí, miren, aquí donde dice edificio y salón, no tiene. Entonces, no sé. Según ahí el horario que nos dieron, profe, Ajá. dice salón 207. 207, entonces es en el edificio 2. 207. Entonces, igual, ¿no? Los salones no están ocupados. Entonces, nosotros podríamos ocupar dos salones para que la mitad esté en un salón y la otra mitad en otro salón. Y no hay ningún problema. Debe de haber capacidad, creo, para 15 o 20 alumnos por salón. Entonces, no, porque ya tanto así ustedes se quitan de problemas de que el internet, de que la luz, de que la computadora, de que el correo, de que todo eso, ya nos quitamos de problemas. Ustedes el día del examen llevan todas sus tablas, sus gráficas, su formulario, su calculadora, llevan su cuaderno y hacemos el examen allá. Y ya nos quitamos de todo esto. Entonces, se los adelanto para que lo tengan presente. Y que los exámenes van a ser los días miércoles, que nos toca estar allá. Profesor, una duda rápido. Sí. En este caso, el examen, por ejemplo, si no coincide con la fecha de exámenes y en la fecha en la que nos toca ir, ya nos aplicaría antes o después o cómo le haría. Sí, no, mira, nosotros ahorita, ¿no? El primer examen, ¿desde cuándo fue? Ya está bien el segundo examen. Entonces, como ahorita la página del SAES no se cierra, a mí es al que luego me llaman la atención, ¿no? Por tardarme en las calificaciones, pero eso no hay ningún problema, ¿no? Entonces, no, o sea, si a nosotros les vuelvo a decir esto, ya nos falta poco. Entonces, vamos a aplicar ese examen, pues yo creo que más o menos en el tiempo. El tercer examen, nosotros vamos a acabar antes de que llegue el tercer examen, como una semana antes. Entonces, no, ya el tiempo yo lo tengo calculado para todo. Entonces, nosotros podremos hacer el examen antes o después. De eso no hay ningún problema para el segundo parcial. El tercer parcial lo vamos a hacer antes, porque ya lo vamos a terminar antes. ¿Sale? Entonces, de todos modos, yo les estaré diciendo la fecha, pero de que lo vamos a ir a hacer allá, lo vamos a ir a hacer allá. Para quitarnos, les digo, todos esos problemas, ¿no? De que se fue el internet, de que se fue la luz, de que mi computadora, de que ya, o sea, quitarse de encima todo eso. ¿Sale pues? Ahí le dejamos. Nos vemos la próxima clase. Profe, una duda más. Con respecto al examen del segundo parcial, el primer tema, bueno, a partir de flotabilidades que vienen. Sí, el segundo examen va a ser flotabilidad y estabilidad. Eso es lo que va a venir en el segundo examen. Ya estamos por terminar flotabilidad. Estabilidad, pues ya no tiene mucho porque ya estamos casi con la mitad de flotabilidad. Para estabilidad,
necesitamos esto, que ya lo tenemos ahorita. Entonces ya nada más necesitamos 2, 3 cosas diferentes y se acabó. Entonces el segundo examen vendrá flotabilidad y estabilidad. La segunda parte de estática de fluidos. ¿Sale? Sale, profe, gracias. ¿Algo más? ¿Ya nada más?